Gracias con todos los presentes. Estamos esperando que ingresen algunas personas en sala de espera. Vamos a iniciar en breves minutos. Buenos días a todos. Es un gusto saludarle hoy día. Soy Fabián Szczypolski, el director de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana. Hoy, otro webinar le vamos a presentar de la serie que estamos haciendo este año. Hoy día estaremos con y amigos el Estudio Jurídico Puente y Asociados. Estaremos con un tema muy importante para sus empresas, que es la Ley de Protección de Datos en tu empresa. El 26 de mayo de 2021 se ha publicado justamente la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador. Les contarán con un periodo de adaptación de 2 años con el objetivo de poder adecuar todos sus procesos y a lo exigido por esta nueva normativa. Es lo que les presentarán el día de hoy el Estudio Jurídico Puente y Asociados y la firma Newbox. Estará con nosotros Federico Duret de Puente y Asociados, Diego Álvarez Newbox y Hugo Vega también, que es consultor en datos. Listo, muchas gracias, estimado Fabián. Gracias a todos por estar presentes a nombre de Puente y Asociados, Estudio Jurídico, en el marco de los 20 años de celebración de nuestra fundación. Hemos hecho una ronda de eventos en los cuales queremos agradecer especialmente a la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, a Newbox Estudio Jurídico por su apoyo en este evento, a Hugo Vega y a Federico Duret, quienes son los expositores. Hemos decidido tocar este tema tan importante debido a que es trascendental que todos nuestros clientes y amigos estén al tanto de la nueva normativa que ya se debe implementar, está en vigencia. Y en esa medida vamos a comenzar en primer lugar con Diego Álvarez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Derecho de Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual, por la Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es socio fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, miembro fundador de la Alianza Latinoamericana de la Innovación Legal y cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en estudios jurídicos internacionales. Diego ha sido conferencista, es profesor y maneja de manera destacada el tema de nuevas de tecnología, por lo cual le daré la palabra para que nos presente la primera parte del evento, que es precisamente introductoria a este tema. Muchísimas gracias, Diego, por esta relación de tantos años y por tenerte aquí como expositor. Muchísimas gracias, Giovanna, gracias, Federico, Hugo, gracias a Puente y Asociados y a la Cámara Franco-Ecuatoriana por haber generado este espacio de gran relevancia. Y mientras pasan los días desde que se aprobó la ley, parece que todo se alinea y toma aún más relevancia. Probablemente muchos de los que están conectados en esta sesión han visto en los últimos días cómo las noticias han marcado, digamos, un evento muy importante que está pasando hoy por hoy en Ecuador, y son los ataques cibernéticos que ha sufrido la empresa pública justamente dedicada a la parte tecnológica y telecomunicaciones de nuestro país, CNT. Vamos a adentrarnos justo en unos minutitos a eso. Muy brevemente quiero contarles un poco de Newbox. Nosotros somos una firma de una consultora legal enfocada en temas de innovación y tecnología. Nos mueve un fuerte propósito, construimos diariamente una sociedad más digital e inclusiva. Tenemos operaciones en Ecuador y Perú y justamente tenemos una práctica orientada justamente a la asesoría legal en temas de ciberseguridad y protección de datos personales. Si podemos avanzar, exacto ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad en la que nos topamos? Pues el día de ayer la ministra de Telecomunicaciones junto con la ministra de Gobierno anuncian una serie de medidas que van a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad en el país. Estamos ante una realidad donde aparentemente en los últimos días se han filtrado importantes cantidades de datos personales
tanto de entidades públicas, pero también aparentemente de empresas privadas. Aquí les hago un pequeño recorrido sobre las últimas noticias, las principales noticias de las últimas semanas. No alcancé a ponerlas del día de ayer, pero básicamente estamos ante una realidad en la que el Ecuador es un país objeto de constantes ataques cibernéticos. Pero cuando hablamos de la protección de datos personales, no solamente estamos hablando de un ecosistema de ataques cibernéticos o de ciberseguridad. Estamos ante una realidad que justamente empieza a generar una cultura de protección acerca de nuestra propia información. Si podemos avanzar con la diapositiva. Entonces, ¿cuál es nuestra situación actual? Hoy por hoy estamos ante una realidad donde la información personal es probablemente nuestro insumo más importante, es nuestro recurso más importante dentro de la organización. La información es poder, pero ese poder justamente está en riesgo por diferentes motivos. Y como les decía, no solamente estamos a miras de tener un potencial hackeo o una potencial violación de nuestros sistemas, por ahí con hackers internacionales, pero también tenemos riesgos que se derivan justamente de situaciones que no están en nuestro control y que pueden ser poco previstas, como pueden ser desastres naturales, inundaciones, incendios, justamente que pueden afectar los lugares donde nosotros tenemos esa información que es tan importante hoy por hoy para nuestro negocio. Y por último, tenemos este gran riesgo que puede ser el desconocimiento o las fallas internas de nuestro equipo que justamente pueden dar lugar a un mal manejo de no solamente datos personales como tal, sino en general de la información de nuestra organización. ¿Cuáles son las consecuencias justamente de estos potenciales riesgos? Bueno, en primer lugar, tenemos potenciales pérdidas económicas, directamente una afectación a el flujo, digamos, de dinero de nuestras organizaciones, pero con el marco que la Ley de Protección de Datos empezó a definir a partir de este 26 de mayo, no solamente vamos a tener un riesgo de afectación directa, sino vamos a tener el riesgo de incurrir en faltas a el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y eso justamente nos generará potenciales multas que las vamos a ver más adelante. Pero probablemente el mayor riesgo, la mayor consecuencia, digamos, de estos riesgos es justamente la parte reputacional, es decir, perder la confianza de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, por no cumplir justamente estos estándares básicos que hoy por hoy una ley nos está determinando respecto al manejo de la información. ¿Cuál es la oportunidad justamente de generar una conciencia en torno a los datos? No solamente a los datos personales, en general a la información dentro de las empresas. Hoy por hoy se puede proteger justamente a los datos personales con el objetivo de que estos se vuelvan nuestro principal insumo. El manejar de manera correcta los datos personales y utilizar de manera correcta a la privacidad digamos, como columna vertebral de los nuevos servicios y productos que nosotros realicemos, nos va a permitir justamente tener la capacidad de responder, por ejemplo, a estos incidentes de seguridad que pueden estar derivados de los riesgos que les mencionaba. El estar conscientes del potencial de los datos personales que manejamos nos puede permitir convertirnos en una entidad mucho más ágil y orientada hacia la innovación. El correcto manejo de datos personales nos da eficiencia operativa. Como les decía al inicio, la información es poder. Entonces, si es que mi empresa está en la capacidad de procesar esa información que recolecta, no solamente de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores, estará justamente en capacidad de volverse más eficiente hacia justamente los nuevos estándares que los negocios contemporáneos demandan. Eso, como consecuencia, tiene una
una oportunidad de atraer inversiones y finalmente, lo más importante, generar una lealtad y una confianza de todos los actores con los que como empresa nos relacionamos. Y un poco lo que les decía, ¿cuál es la situación actual del mundo? Y el mundo migró hacia una economía basada en datos. Muchos de ustedes, por ejemplo, el día a día utilizan servicios de redes sociales o de plataformas digitales donde hoy por hoy ustedes como personas naturales no están pagando $1 por la utilización de esos servicios. O estoy equivocado en que, por ejemplo, el servicio de motor de búsqueda de Google les cobra algo a ustedes cuando en el día a día están buscando información. O el servicio de red social o el servicio de mensajería que les puede dar WhatsApp les cobran. Y la verdad es que existe un dicho en el mundo de los datos personales, y es que si es que tú estás accediendo a un servicio gratuito, es probablemente porque lo estás pagando con tu información. Y esa es la realidad. Justamente estas grandes empresas hoy por hoy corresponden probablemente a las empresas más grandes del mundo y sin embargo no te están cobrando a ti como usuario, entre comillas, de esas, porque tú no solamente eres usuario de la plataforma, tú también coadyuvas a su modelo de negocio, que es justamente el proceso, el procesamiento de información. Entonces, un poco para aterrizarles estos conceptos antes de adentrarnos a la ley, es muy importante que ustedes se familiaricen con, hoy por hoy, la cantidad de datos personales que efectivamente ustedes están procesando y enviando todos los días a diferentes actores. A las 6:15 de la mañana ustedes se despiertan y están empezando a enviar sus publicaciones en redes sociales, comienzan a ponerle like a las publicaciones de otras personas, comparten, revisan noticias y solamente ahí ustedes ya están generando una gran cantidad de datos personales, están generando información, por ejemplo, que puede generar un perfil acerca de su comportamiento dentro del mundo digital. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cuántos videos veo al día? ¿A qué horas me levanto? ¿Qué cosas, qué orientación política tengo en función de los likes que le doy a ciertas páginas? Pasan un poco los minutos y para ir al trabajo, justo utilizo una aplicación móvil para solicitar un vehículo que me lleve a mi sitio de trabajo. Esa aplicación como tal nuevamente está utilizando datos personales y no solamente sus datos de alta para usar el servicio, como su nombre, correo electrónico o sus datos bancarios, cuenta de número de su tarjeta de crédito, sino también están levantando información sobre cómo se comporta la ciudad en términos de tráfico, cómo las personas se movilizan dentro de la ciudad, a qué hora lo hacen, cuáles son los puntos de mayor tráfico y de mayor tránsito en la ciudad y demás. Más o menos hacia las 11 de la mañana reciben una llamada de un número desconocido y es una empresa de turismo ofrecerles un premio que se ganaron y que tienen que ir a un hotel a recibir su cupón y una cena gratuita. ¿Y de dónde obtuvieron sus teléfonos de esta compañía? Pues en una gestión de datos personales, justamente. Y por lo bajo, esa compañía tiene no solamente su teléfono, tiene probablemente sus nombres completos, probablemente los nombres completos de su esposa o de su esposo, porque normalmente esa información es la que se obtiene de nuestra cédula de identidad, que tiene toda esta información. Justamente para recibir el pago del sueldo, estamos cerca de fin de mes, utilizan la información de nuestra cuenta bancaria para hacernos los pagos. En la tarde tenemos que realizar una visita a un cliente y para ingresar al edificio donde nuestro cliente está ubicado, en la recepción nos solicitan que dejemos nuestra cédula para darnos la tarjeta de ingreso en los ascensores. Y nuevamente les recuerdo, ¿qué información está en nuestra cédula? Nuestra profesión, el nombre de nuestra esposa o nuestro esposo, el nombre de nuestros padres, nuestro número de cédula. Entonces, toda esa información a la final termina almacenada en un cuaderno, en una recepción. ¿Y qué pasa luego con ese cuaderno o con esos cuadernos que constantemente están captando información? Hacia el final del día, vamos, por ejemplo, a un supermercado y lo primero que nos pregunta la cajera para pagar las compras es número de cédula.
y eso es lo que nos permite pues acceder a los descuentos como tal del supermercado. Es decir, a lo largo del día, desde el momento en el que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en un constante proceso de entrega de nuestra información personal. Y aquí es muy importante que nosotros generemos una real conciencia de qué tan importante es nuestra información personal. Hoy por hoy, nuestra información personal tiene que ser entendida como una extensión de nuestra personalidad. Si es que nosotros captamos toda la información personal que como seres humanos podemos procesar, podemos claramente determinar una réplica nuestra. Si es que una empresa o una persona está en capacidad, si podemos pasar la diapositiva, por favor, en capacidad de analizar toda nuestra información, solamente a través de nuestra información se podrá conocer absolutamente todo de nosotros. Es decir, una empresa que esté en capacidad de conocer nuestra orientación política, nuestros hábitos de consumo, nuestros datos de salud, nuestros gustos, nuestra orientación política, nuestra religión, nuestra orientación sexual, es decir, solamente con eso abstraído de forma estructurada, digamos, se puede generar absolutamente todo un conocimiento de quiénes somos. ¿De dónde viene el tema de la protección de los datos personales? Pues en países como Europa van muchos años, muchas décadas desarrollando la importancia de proteger la información de las personas. ¿Por qué? Porque hacia la Segunda Guerra Mundial, muchos de los temas difíciles y de los actos terribles que se ejecutaron dentro de la Segunda Guerra Mundial fueron posibles justamente porque hubo un procesamiento de información, obviamente en manos equivocadas, pero finalmente lo que permitió y lo que coadyuvó a muchas de las catástrofes que se dieron en la Segunda Guerra Mundial fueron producto de que alguien en su momento tuvo una base de datos con nombre, con dirección y con religión. Entonces, todo ese proceso sistemático, por ejemplo, de ataques de negocios de las personas, de raptos, todo se dio justamente por un manejo incorrecto de la información personal. Y esos países son los que hoy por hoy protegen, digamos, como un derecho fundamental a la información de las personas. Ecuador se encontraba en una posición de desventaja en esto desde una perspectiva internacional. Solamente junto con Bolivia y Venezuela éramos los únicos países de la región que hasta hace 2 meses no contaban con una ley de protección de datos. Esta situación cambió y esto ubica al Ecuador ahora justamente en un estándar internacional que le permite ser mucho más competitivo en un entorno digital, justamente el que estamos viviendo potenciado por la pandemia. Pero bueno, ¿por dónde vamos a empezar en todo este nuevo camino que una ley orgánica de protección de datos nos está marcando? Y es justamente por captar el consentimiento. El consentimiento se vuelve la columna vertebral del sistema de protección de datos. Solamente a través de ese consentimiento de las personas en que nosotros como empresa tratemos su información es que será posible utilizar esa información. Entonces, el captar ese consentimiento, el generarnos de pruebas, de documentos, de herramientas que permitan justamente validar y confirmar ese consentimiento, es esa primera piedra en la construcción a este nuevo paradigma que se nos viene con la protección de datos. ¿Cuáles son un poco lo que nos espera en los próximos años? Tenemos una ley orgánica de protección de datos que en términos, por ejemplo, de multas, va a llegar a multar incluso hasta con el 1% del volumen de ventas de las empresas. Kiko les comentará esto en más detalle. Pero estamos en un proceso de construcción que tendrá 3 etapas en términos culturales. Durante los siguientes 22 meses, porque ojo, ya solo nos quedan 22, no 24 meses para adecuarnos a la ley, deberemos ejecutarnos y desarrollarnos bajo, digamos, un esquema preventivo, es decir, tenemos que empezar a realizar acciones internas que nos permitan adecuarnos a esa nueva normativa, ejecutar análisis de riesgo, evaluaciones de impacto y en general una auditoría de protección de datos
que nos permita hacer un checklist y tomar una fotografía de nuestra organización para ver qué tanto estamos cumpliendo con la ley que se nos viene. Una vez constituida la Autoridad de Protección de Datos y una vez, digamos, incorporado el sistema sancionatorio, el régimen sancionatorio, vamos a tener que afrontarnos justamente a una serie de, a una etapa reactiva donde se generarán contingencias y posibles procedimientos administrativos, tanto contenciosos como no contenciosos. Es decir, habrán inspecciones de la autoridad, pero también habrán trámites que yo tendré que hacer ante esa autoridad, como registrar mis bases de datos, solicitar la autorización para transferencias internacionales de bases de datos, aprobaciones de cláusulas tipo y demás. Pero eso eventualmente nos llevará a una situación mucho más positiva, que es justamente la que nos permitirá, una vez estando consciente de toda esa importancia y de todo ese ecosistema de protección de datos, a esta etapa que nosotros le llamamos proactiva, que es la que justamente nos va a permitir diseñar nuevos productos, nuevos servicios, generar un ecosistema de gobernanza de datos dentro de nuestra organización. No importa el tamaño, no importa el sector, no importa la actividad, pero justamente podremos estar en capacidad de utilizar esos datos personales con la privacidad como columna vertebral para, digamos, volvernos más innovadores en ese sentido. Para terminar, algunas recomendaciones finales en torno a todo este mundo que se nos viene. En primer lugar, justamente incorporar el consentimiento de los titulares de los datos personales en los diferentes instrumentos que nosotros utilizamos el día a día, en los contratos con clientes, con proveedores, con trabajadores. Actualizar o revisar nuestros términos y condiciones de uso en caso de que utilicemos plataformas web, por ejemplo, para nuestras actividades comerciales. Revisar o trabajar en avisos de privacidad en nuestros portales web o en nuestras oficinas físicas o políticas de privacidad en nuestra organización. Revisar las medidas tecnológicas, justamente verificar si contamos con la capacidad tecnológica para identificar, para resguardar o para recuperar datos personales. ¿Estamos listos para que se nos inunde la oficina y perdamos toda nuestra información? ¿Estamos listos para que un hacker de Europa del Este entre a robarnos nuestras cuentas de correo electrónico dentro de nuestra organización? Es momento de revisarlo. Limitar el acceso a la base de datos, empezar a designar roles internos dentro de la organización, tener responsables que se hagan cargo justamente de estos datos personales y finalmente todo esto englobado en lo que se materializa como una auditoría de protección de datos para que les permita generar justamente un diagnóstico de cómo ustedes se encuentran en esta etapa y cuál es su nivel de cumplimiento efectivo ante los ojos de la nueva ley. Les agradezco muchísimo el espacio y me quedo muy pendiente de cualquier duda. Podemos continuar la conversación más adelante. Les agradezco mucho. A ti, Diego, gracias por esta antesala. Definitivamente el manejo de datos personales ha sido una realidad desde hace mucho tiempo, solo no estábamos conscientes de eso. Y las noticias que han llegado de Ecuador y otros países de ataques cibernéticos, pues nos ponen una alerta máxima y que todos nuestros clientes y amigos deben tomar en cuenta. Continuando con la exposición, ahora daremos la palabra a Federico Duret, quien es consultor externo de Puente Asociados, actualmente director general de Uniarte, Sociedad de Gestión de Autores y Artistas Audiovisuales, socio cofundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos y máster en propiedad intelectual. Federico nos comentará sobre la aplicación y estado de la ley actual en Ecuador. Federico, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Giovanna. Nada, muchas gracias a todos. Un gusto compartir el panel con Diego y con Hugo, que son dos profesionales con amplia experiencia en esta temática, que todavía es un poco desconocida aquí en Ecuador. Y agradecer también, por supuesto, a la Cámara Franco-Ecuatoriana. Nada, yo recogiendo un poco todo lo explicado por Diego en su magnífica exposición, voy a aterrizar algunos de los conceptos principales. Dado el breve espacio de tiempo, pues bueno, me voy a centrar en algunas de las cosas más importantes, ¿no? Y novedades principales en esta nueva Ley Orgánica de Protección de Datos ecuatoriana. Básicamente, tal y como comentaba Diego, este tema de la protección de datos tiene ya una regulación muy exhaustiva a nivel europeo. Estamos hablando de que son ya 30 años con legislaciones muy intuitivas, muy proteccionistas y, claro,
La situación ecuatoriana, tal y como comentaba Diego, lleva a repensar un poco todo y tener que adaptarnos de manera muy, muy rápida a toda esta cultura de protección de datos, ¿no? Este ejemplo de la cédula, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba recién llegado en Ecuador y el primer edificio al que yo accedo y me solicitan la cédula, claro, yo me oponía. Digo, no, pero ¿para qué necesitas la cédula? Yo te puedo dar el nombre, mi número de cédula si quieres, hago el registro, pero claro, el desprenderme de la cédula y luego verla ahí a la vista de todo el mundo, cerca de una ventana, y no solo eso, el hecho de ir a unas oficinas y de repente ver la clave del Wi-Fi ahí pegada en la pared a la vista de todo el mundo, contraseñas de las diferentes laptops colocadas en posits encima de estas computadoras. Entonces, bueno, toca adaptarse muy rápidamente en todo este tema de la protección de datos, pero dentro de este periodo de gracia que tenemos es más que posible, ¿no? Básicamente también recogiendo algunas de las observaciones de Diego, es muy importante no confundir con la privacidad ni con la intimidad. Si bien pueden parecer derechos relacionados, la protección de datos de carácter personal no tiene que ver con el dato íntimo. De hecho, hay datos de acceso público, ¿no? Como por ejemplo las matrículas de los vehículos, que son datos de carácter personal. Y básicamente el sentido de toda esta ley es dotar de control a los que somos titulares de estos datos de carácter personal. Es decir, nosotros como titulares, debemos saber quién tiene nuestros datos, qué se va a hacer con estos datos y que todas estas empresas que van a hacer este tratamiento de nuestros datos de carácter personal, pues bueno, tienen que dar cuenta, ¿no?, de estas utilizaciones que están haciendo, de acuerdo a estos principios de legitimidad, tratamiento minimizado y demás que vamos a ver ahora en adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la situación ecuatoriana realmente hasta que llegó esta ley era la de otros muchos países, ¿no?, que no tenían legislaciones específicas en materia de protección de datos, en las que, bueno, solía haber un derecho constitucional, ¿no?, como un derecho fundamental a que los ciudadanos tienen derecho a la protección de datos. También en cierta normativa dispersa había regulación, pues eso, leyes de telecomunicaciones, comercio electrónico, firma y demás. Pero claro, ¿qué sucede? Que en Europa llega el GDPR y a raíz de eso se aprueba la Ley de Protección de Datos. Ahora vamos a explicar por qué, ¿no?, por esta vocación extraterritorial de la normativa europea. Ya lo ha comentado Diego, está vigente desde el 26 de mayo, ya son 22 meses para ese periodo de adaptación y vamos a ver un poco cuáles son los principales aspectos. Siguiente diapositiva, gracias, Giovanni. Claro, ¿qué es el GDPR? Diego ya lo ha contado, ¿no? Por un lado, tenemos una serie de empresas multinacionales que nos ofrecen una serie de servicios maravillosos que nosotros creemos que son gratis, pero claro, nada de esto es gratuito en la red, porque al final ellos están obteniendo una cantidad ingente de información, son depositarios de nuestros gustos, opiniones políticas, orientación sexual, etcétera. Básicamente tienen una copia de nuestra personalidad en este entorno virtual que luego utilizan, pues bueno, para vender como base de datos y que se nos ofrezca una serie de publicidad dirigida. Entonces, claro, esto en Europa no gusta nada. También tenemos el caso, ¿no?, de la Agencia Norteamericana de Seguridad, ¿no?, que a raíz de los atentados del 11 de septiembre se aprueba la Patriot Act y básicamente Estados Unidos se dedica a espiar a todo el mundo en busca de terroristas. Hay espionaje masivo a través de Google, correos electrónicos y demás. Entonces, la respuesta de Europa, que en su momento fue un poco criticada, es sacar este GDPR, que es muy ambicioso porque tiene una aplicación extraterritorial que básicamente, desde el momento en que haya responsables de tratamiento, empresas que ofrezcan servicios a ciudadanos que estén residiendo en la Unión Europea o que a través de Internet hagan un control de su comportamiento, esta ley es de aplicación. En su momento se criticó mucho esta vocación extraterritorial, porque decían que pecaba, ¿no?, de un cierto eurocentrismo y el hecho de que Europa busque una suerte de legislación que armonice todo a nivel mundial, pero lo cierto es que unos años después el resultado ha sido el deseado, ¿no?, porque a raíz del GDPR ha surgido una especie de ejército de clones a nivel mundial en continentes en los que no había legislaciones en materia de protección de datos tan avanzadas. Es el caso de Asia, el caso de África y de América Latina, ¿no?, donde nuestra ley de protección de datos no deja de ser una suerte de copia del GDPR. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la protección de datos tenemos una serie de principios generales, no me voy a detener en ellos, pero básicamente lo que se busca es, pues bueno, lo que comentaba al principio y lo que ya ha comentado Diego, ¿no? Todo ese tratamiento de datos de carácter personal, por un lado, se tiene que rendir cuentas continuamente, es decir, todo ese tratamiento, tú tienes que dar toda esa información a los titulares, ¿no?, a los dueños de esos datos, de qué se está haciendo, y luego, por supuesto,
hay que evitar la recogida superflua de datos. Es decir, pues, si por ejemplo tú quieres que un cliente se suscriba a tu newsletter y demás, ¿qué le tienes que solicitar? Correo electrónico, ¿no? No hace falta que le pidas el domicilio, no hace falta que le pidas el sexo, ni una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que se busca realmente es eso, es tratar los datos de carácter personal que sean estrictamente necesarios, ¿no? Para los fines en los que tú quieres tratarlos. Entonces, todos estos principios, digamos que llevan un poco al mismo resultado. Bueno, esto seguramente ya lo habréis visto, pero es importante resaltarlo, ¿no? ¿Qué es un dato de carácter personal, ¿no? Es toda información que identifica a una persona o que la hace identificable. Claro, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues, por ejemplo, ¿qué información identifica a una persona? El nombre, ¿no? Federico Duret. Yo soy Federico Duret, eso es un dato de carácter personal porque me identifica. ¿Qué me hace identificable, por ejemplo? Una dirección de correo electrónico, ¿no? Una dirección de correo electrónico como, por ejemplo, fduret@puenteasociados.com. No hace falta hacer una labor de investigación muy desarrollada para entender que fduret@puenteasociados.com es mi correo electrónico, ¿no? Por tanto, es un dato de carácter personal. Sin embargo, un correo genérico como info@puenteasociados.com no sería un dato de carácter personal. Y aquí, bueno, importante decir eso, que esto no aplica a las personas jurídicas, los datos de la persona jurídica como tal, ¿no? De la empresa, no es un dato de carácter personal, ni tampoco aplica a datos que ya estén disociados o pseudonimizados, ¿no? Por ejemplo, el decir, el 50% o 65% de los consumidores de yogur en Ecuador les gusta Tony. Ese 65% de consumidores en Ecuador obviamente no es un dato de carácter personal porque tú no puedes identificar en concreto quiénes son esas personas, ¿no? Que consumen este yogur. Datos de carácter personal, esto es simplemente para echar un vistazo, hay diferentes ejemplos, hay datos identificativos de la persona, ¿verdad? Datos con características sobre las personas, como edad, estado civil, pertenencia a asociaciones, datos profesionales y académicos. Siguiente diapositiva, por favor. Facturas, perfiles de consumo, domicilios de clientes, etcétera. Y luego también es importante tener en el radar que hay datos que están especialmente protegidos, ¿no? Porque son datos, ya lo comentaba Diego en su momento con este ejemplo de dónde surge el tema de las bases de datos para un mal uso, son datos que pueden llevar a usos que puedan atentar contra derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, discriminación en base a tu raza, ¿no? O a tu sexo. Entonces, bueno, tenemos eso, datos genéticos, biométricos, relativos a la salud, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego, claro, lo que protege la ley, el objeto es el tratamiento que tú hagas con estos datos de carácter personal. Claro, he copiado la definición de tratamiento que hay en la ley ecuatoriana, que realmente es casi exacta a la definición de tratamiento que hay en todas las legislaciones a nivel mundial, ¿no? Es una definición que de hecho es prácticamente una copia de la del GDPR y claro, aquí lo que se puede ver es que todo lo que se hace con un dato de carácter personal es tratamiento, porque claro, vemos custodia, adaptación, eliminación, consulta, comunicación, difusión y en definitiva cualquier uso que se haga de ese dato de carácter personal. Entonces, tratamiento de un dato de carácter personal es cualquier cosa que se haga con estos datos de carácter personal, tanto en el entorno digital como en el analógico, el tener en un archivo y la mera consulta. Ya estás haciendo un tratamiento de datos de carácter personal, ¿no? Y claro, el centro de toda esta regulación, ya lo explicaba Diego, realmente para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Este uso de los datos de carácter personal de las personas, el centro de la legitimación, ¿no? El que te permita, por vía legal, hacer este tratamiento, es, por un lado, el consentimiento y luego, en caso de que tú no hayas obtenido el consentimiento, existen una serie de mecanismos legales, ¿no? A través de los cuales tú puedes hacer ese tratamiento sin necesidad de solicitar ese consentimiento expreso, ¿no? Por ejemplo, para la ejecución de un contrato, ¿no? El interés legítimo también, ¿no? Que en el caso del sector empresarial, pues bueno, si tú, por ejemplo, tienes un contrato con un cliente, tú le puedes obviamente enviar información con respecto a productos que son objeto de ese contrato que están directamente relacionados, ¿no? Luego veremos cuál puede ser el mecanismo por parte del titular para evitar estar en ese tipo de base de datos. Pero básicamente el centro de toda la regulación es o le pedí el consentimiento o no se lo pedí, pero la ley me permite hacer un tratamiento de datos de carácter personal sin necesidad de habérselo solicitado. Siguiente diapositiva, por favor. Claro, este consentimiento, una de las novedades que fueron más polémicas, ¿no? Dentro de la aprobación del GDPR, de este reglamento europeo, está en que cambió la forma de obtener este consentimiento. Porque hasta entonces
se permitía el consentimiento tácito. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a entender que me ha dado el consentimiento y mientras no se queje yo puedo hacer un tratamiento de esos datos de carácter personal, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el entorno web básicamente se consistía en, bueno, si yo estoy navegando por aquí, se me pueden descargar estas cookies y pueden hacer un perfil conmigo, con mis hábitos de navegación en la red y demás. Esto lo cambia el GDPR y esto lo que hace es que en todas estas legislaciones, ¿no?, como la ecuatoriana, que obtienen estas características, que tienen el consentimiento destacado en el reglamento europeo, imitan el que sea una voluntad libre, es decir, yo tengo que tener opción de no dar el consentimiento si quiero, específica, informada e inequívoca. Claro, ¿qué ocurre? Que esto se lo suele preguntar mucha gente de cara a la adaptación de la Ley de Protección de Datos con todos los tratamientos que yo estaba haciendo antes de esta ley orgánica. Y aquí pongo el ejemplo de lo que sucedió en Europa. Yo, por ejemplo, bueno, como europeo, que estaba dado, pues eso, estaba dado de alta, estaba en numerosas bases de datos y demás, recuerdo que cuando entró en vigencia el GDPR, en el término de 3 días, recibí 250 correos electrónicos del tipo, por favor, hola Kiko, porque no, mi correo era kiko@gmail, por ejemplo, no el personal. Hola Kiko, queremos seguir ofreciéndote nuestras newsletters, productos, servicios, no sé tal, entonces necesitamos recabar tu consentimiento. Claro, esto en un plazo de 3 días, ¿no? Por eso surgían este tipo de memes de sí, aceptamos los términos y condiciones de privacidad. Claro, aquí la recomendación para todas las empresas ecuatorianas que estén haciendo este tratamiento de datos, ya lo comentaba Diego, es realmente todo el tratamiento previo a la ley tenemos este periodo, ¿no?, de que ya son 22 meses de adaptar a la legislación ecuatoriana. Entonces, una recomendación sería ir recabando ya el consentimiento poco a poco. No esperar al 26 de mayo de 2023 a enviar todo comunicaciones masivas, por favor, dame tu consentimiento, ¿no? O sea, sí es recomendable esto y claro, ¿cómo se obtiene este consentimiento, ¿no?, en base a los principios que he comentado anteriormente? Aquí les pongo el ejemplo de solicitudes de consentimiento que están bien, ¿no?, con ese tic en verde, y otras que están mal. Claro, lo que te dice el reglamento europeo, que es verdad que la ley ecuatoriana no te llega a decir clara acción afirmativa, pero al decirte que es inequívoca, libre, específica, informada y demás, te da a entender que tú tienes que hacer una clara acción afirmativa, ¿no? Es marcar una casilla, por ejemplo, o en el caso de navegación en web, pues eso, aceptar las cookies, o incluso puede ser información sencilla. Suscríbete a la newsletter, ¿no?, como dice ahí en inglés. Por favor, te conectas con tu correo electrónico y te vamos a enviar noticias. Claro, lo que no es aceptable, por ejemplo, es simplemente suscríbete a la newsletter. Vale, me suscribo, pero ¿qué me vas a enviar exactamente? O esto que se ve aquí en todos lados en los que hay una cámara de videovigilancia. Sonría, por su seguridad lo estamos filmando. Claro, ¿qué te está diciendo? ¿Que sonriente vas a salir más guapo? Ya, pero no te está dando información de qué van a hacer con esas grabaciones. ¿Dónde puedo yo solicitar mis derechos, ¿no?, de acceso, rectificación? Ahora los vamos a explicar en base al contenido de esas grabaciones. Entonces, estos son los ejemplos en los que obviamente estamos hablando de un consentimiento que además tiene que ser informado. O sea, desde el momento en que recabas el consentimiento, tú tienes que dar información sobre el tipo de tratamientos que vamos a hacer, ¿no? Y claro, dentro de el tratamiento de datos a nivel empresarial, en esa parte de comercio electrónico y demás, es muy importante saber cómo se obtiene el consentimiento en línea, ¿no? Y para eso están las cookies, que básicamente, pues eso, son unos pequeños archivos que se te descargan en la computadora al navegar en la web, en las que, pues bueno, unas cookies sirven, por ejemplo, para facilitar una serie de procesos en línea, es decir, recordarte como usuario que estás utilizando, que estás navegando dentro de esa página, porque, por ejemplo, claro, sin cookies tendrías que estar todo el rato poniendo tus datos si vas a hacer una transacción, ¿no? Las cookies te permitan, por ejemplo, esta copia en línea en la que tú pones el código de la tarjeta, etcétera, siguiente fase. Y ya en el siguiente paso has avanzado a otro estatus. Sin cookies esto no se permitiría. Entonces, claro, tenemos este tipo de cookies y también tenemos las cookies de comportamiento, ¿no?, que son en las que al descargártelas, cuando tú estás navegando en esa página web, desde la página web saben dónde estás haciendo clic, qué estás revisando, y esto obviamente se hace para ofrecerte no solo una experiencia de navegación más satisfactoria, sino para darte publicidad ya más dirigida. Ah, pues mira, a Federico Duret le gustan las Vans de este color. Entonces, la próxima vez que entre dentro de la página, lo primero que le va a aparecer es Vans de ese color, que son las que le gustan. Entonces, claro, dentro de esto, igual, hay que dar información muy clara, muy sencilla.
Estos son ejemplos, ¿no?, de cookies de la guía española, de la Agencia Española de Protección de Datos, en los que tú das esa información para que el usuario ahí acepte las cookies, ¿no? Y esto se puede hacer además en dos capas, es decir, tú puedes dar el aceptar y luego además puedes tener el link con el acceso a esas políticas de privacidad para que las revises y leas bien ya de una forma mucho más desarrollada qué tipo de tratamiento de datos se va a hacer, dónde van a estar alojados esos datos de carácter personal y dónde ejercer estos derechos. Siguiente diapositiva. Creo que hay alguien pintando por ahí, tenemos un artista. Pero bueno, nada. Y claro, ya hemos hablado que es un dato de carácter personal, hemos hablado del tratamiento y además pues tenemos una serie de sujetos en la norma, ¿no? Que son, por un lado, el titular, que es el dueño de los datos de carácter personal. Tenemos al responsable, ¿no?, que son las personas, tanto naturales como jurídicas, ¿no?, el que decide sobre ese tratamiento, el que recolecta los datos y decide qué tipo de tratamiento le voy a dar, cuál es la finalidad de tratar esos datos. Y por otro lado tenemos también a los encargados, ¿no?, que son aquellos terceros que a través de un contrato con ese responsable hacen también ese tratamiento de datos. Pensemos, por ejemplo, podemos tener una empresa, ¿no?, que es, por ejemplo, el responsable del tratamiento de esos datos de carácter personal. Y el encargado sería, en ese caso, pues no sé, el que le da los servicios de software, servicios de hosting. Un call center, por ejemplo, es un encargado del tratamiento de datos. Él no decide la finalidad, sino que simplemente tiene esa base de datos, ¿no?, y hace las diferentes llamadas a nombre de la empresa para, por ejemplo, cobros. Entonces, bueno, hay este tipo de relación contractual y de aquí se derivan una serie de obligaciones, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Y tenemos una figura también muy especial, no me voy a detener porque tenemos aquí a uno, ¿no? Tenemos a Hugo, que va a ser en su siguiente intervención, que es la del delegado de protección de datos, ¿no? Esta figura no está siempre, es para una serie de supuestos especiales. Por ejemplo, el sector público tiene este tipo de obligación, o empresas privadas que hagan, pues bueno, tratamientos de datos a gran escala, de datos especiales, ¿no?, de carácter especial, o por ejemplo, cuando se trata un gran volumen de datos. Antes poníamos el ejemplo de la cámara de videovigilancia. Ya a nivel de la Unión Europea se entiende. O sea, si tú tienes una cámara de videovigilancia, tienes que tener un delegado de protección de datos, porque vas a hacer un tratamiento de datos a gran escala, ¿no? O vas a tener un gran volumen de datos con toda la gente que esté accediendo a ese edificio. Entonces, bueno, no me detengo aquí porque entiendo que Hugo va a comentar un poco más de esto y cuál es el trabajo del delegado de protección de datos, que básicamente sirve como una suerte de consultor para el responsable, para la empresa, para que cumpla con toda la normativa. Y además es un punto de contacto entre ese responsable y la autoridad de control en materia de protección de datos, ¿no?, que en el caso de Ecuador va a tener la figura de una superintendencia de protección de datos que todavía está pendiente, todavía esa configuración. Y nada, entre derechos de los titulares, muy rápidamente, bueno, yo los he llamado aquí ARCOPI, realmente en Ecuador sería AECOPI, porque en vez de cancelación se llama eliminación, y básicamente es lo que decíamos, o sea, nosotros como titulares de esos datos tenemos derecho a tener control sobre esos datos. Es decir, si hayamos dado ya el consentimiento, en cualquier momento tenemos derecho a dirigirnos al responsable y decir, oye, ¿qué estás haciendo con mis datos? ¿Y dónde los tienes alojados? Y tenemos derecho también a corregirlos, ¿no?, a hacer rectificaciones o cancelaciones, eliminaciones cuando sean inadecuados, excesivos. Y también ese derecho de oposición, ¿no? Yo lo que comentaba Diego, por ejemplo, esta llamada incómoda, declaro que te tienen que vender un nuevo producto. Tú tienes derecho a decirles, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero que me llames más, no me ofrezcas nuevos productos, estoy bien con este producto. Y claro, ese ejercicio de derecho en lo que consiste es que te quiten de esa base de datos de mercadotecnia y te metan en una nueva base de datos que es la de a este no hay que molestar, ¿no? En eso consiste básicamente el derecho de oposición. Y luego, bueno, también tenemos el derecho de información, o sea, cuando se recaban los datos, si eres tú el que recaba los datos directamente, tienes que dar información, ¿no? Lo hemos visto ya en las cookies, sobre el tipo de tratamiento que vas a hacer, o si obtienes los datos de un tercero de manera indirecta, tienes un plazo de 30 días también para darle información de decir, oye, mira, yo tengo estos datos de carácter personal y el tipo de tratamiento que voy a hacer es para estos fines, y es este y lo otro, y si quieres ejercer tus derechos, este es el punto de contacto. Siguiente diapositiva. Y nada, lo que habíamos visto dentro de estas obligaciones es muy importante. Yo creo que uno de los principios que informa no solo la normativa europea, sino también la ley ecuatoriana, es el de responsabilidad proactiva y demostrada, ¿no? Ya lo comentaba Diego. Ya no es romper y luego arreglar. No, no, no. O sea, desde el momento en que aparece esta nueva ley de protección de datos, nosotros ya tenemos que estar
preparándonos y teniendo en cuenta una serie de políticas, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto y demás, para tener ya preparado, estar listos para demostrar que podemos cumplir con la ley, ¿no? Y sobre todo, eso es lo más importante, porque esto viene de la traducción de accountability, que es el principio como está establecido en Europa, que no tiene una traducción exacta, pero en el caso de Ecuador sería eso. No solo es proactiva, o sea, no solo yo tengo que estar preparado y hacer una labor de compliance continua para cumplir con la normativa, sino que además tengo que demostrarlo. Yo tengo que acudir ante la autoridad de control en materia de protección de datos y hacer registros de todos mis protocolos, registros de todos los ficheros, bases de datos, etcétera, y demostrar que estoy en disposición de cumplir con la ley, ¿no? Esas son las obligaciones principales. Luego también muy importante la notificación de las vulneraciones, ¿no? Desde el momento en que yo tengo una brecha de seguridad o un hackeo como estos que ha comentado Diego y que hemos visto últimamente en las noticias, yo tengo que notificar, tengo un plazo para notificar a la autoridad de control, ¿no? El plazo de 72 horas es el mismo que en la normativa europea. No, son 5 días, tengo un plazo de 5 días es un poco más amplio, para contactar y avisar a la autoridad de control, pero además tengo un plazo de 3 días, ahí sí, de 72 horas para notificarle al titular. Es decir, pues eso, el típico mensaje de creemos que ha habido una brecha de seguridad, una vulneración de datos de carácter personal, estamos trabajando por entender un poco qué es lo que ha ocurrido, aplicar nuestras medidas de protección y demás. Eso sería así a rasgos generales cuáles son las obligaciones. Siguiente diapositiva. Y eso, muy importante, ¿no? El tema de seguridad de datos. Es decir, aquí lo que es importantísimo es que haya una serie de medidas técnicas y organizativas apropiadas que garanticen el que yo, como responsable del tratamiento, haga una buena custodia, ¿no? De todos los datos de carácter personal, bases de datos y demás que yo esté manejando. Y esto, ojo, de acuerdo al principio de responsabilidad proactiva, en función de los análisis de riesgo y evaluaciones de impacto y análisis previo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de datos estoy tratando? ¿Qué pasa si hay una filtración de seguridad de todo este tipo de datos que yo estoy tratando? ¿Cómo voy a poder responder a ello? ¿Tengo la capacidad? ¿No? ¿Estos datos que estoy tratando son de carácter especial? ¿Son datos sensibles? ¿Qué medidas adicionales de seguridad tengo que imponer? Entonces, claro, esto es muy importante porque cuando uno habla de protección de datos muchas veces piensa, bueno, le voy a consultar al abogado y que me diga y demás, pero no, esto dentro de una empresa involucra absolutamente todos los departamentos, o sea, recursos humanos, los tecnológicos y de sistemas, marketing, operaciones, o sea, dentro de una empresa tiene que haber una buena política de privacidad y de protección de datos a nivel de control interno para que todos los trabajadores estén claros con cómo se hacen las cosas, ¿no? De hecho, este hackeo de CNT, por ejemplo, no viene realmente de un ataque de un hacker dentro del servidor y demás, no, es alguien que la lía. Es un trabajador a nivel interno que lo hace mal y es más un fallo humano dentro de uno de los trabajadores. Entonces, pues es muy importante que todas estas políticas se entiendan 360, ¿no? Involucran a todos los departamentos. Siguiente diapositiva. Y nada, para terminar eso, el régimen sancionatorio es un régimen sancionatorio fuerte, porque hay que entender que estamos hablando de que estos porcentajes son sobre el volumen de negocio. Ojo, no son utilidades, es el volumen bruto de negocio, no todos los ingresos, y puede haber sanciones de hasta el 1%, pues eso, por no implementar estas medidas técnicas o organizativas o uso de datos para fines distintos de los que fueron declarados, que puede parecer que son infracciones medio, bueno, no lo veo tan grave, no, por supuesto, son infracciones graves que pueden llevar a que la empresa pague una multa millonaria, ¿no? De hecho, las sanciones en Europa, ahí hablamos de que estamos hablando de un 4% del volumen de negocios, ya son sanciones más altas, pero ha habido sanciones de hasta 50 millones de dólares, entonces, de euros, perdón. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que dentro de 22 meses, si no nos hemos adaptado, si no estamos haciendo un tratamiento acorde con la normativa, se nos pueden empezar a imponer este tipo de sanciones en las empresas, ¿no? Y nada, bueno, eso, para terminar, muchas gracias, espero que les haya servido de algo y bueno, quedo atento ahora a las preguntas. Muchísimas gracias, Federico. Sin duda, importante conocer cuál es el estado de la ley en este momento. Ir asentando conceptos respecto a qué es un dato personal,
quiénes son los obligados y responsables de velar por el buen tratamiento de estos. Y en ese orden he tomado, ahora nos acompaña Hugo Vega, quien es ingeniero electrónico en redes por la Universidad de las Américas. Tiene una maestría en seguridad de tecnologías de la información y comunicación por la Universidad Europea de Madrid, un MBA por CEREM, es máster en alta dirección por la Universidad de Bari y actualmente es oficial de protección de datos de Banco Diners Club del Ecuador. Trabajó en Ernest Young Ecuador como consultor técnico de servicios y en el Banco Santander de España como analista de ciberseguridad. Como ven, su perfil es realmente interesante y especializado en la materia y él nos contará su experiencia, recomendaciones, precisamente para estos primeros pasos de implementación de la ley. Muchísimas gracias, Hugo, por tu participación. Te doy la palabra. Buenos días con todos. Muchas gracias a la Cámara Franco-Ecuatoriana y a Puente y Asociados, igual a Federico y Diego por incluirme en esta presentación. Justamente esta presentación va orientada hacia los primeros pasos prácticos para la implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador. Siguiente, por favor. En contraste con lo que ya dijeron mis compañeros, quería darles un pequeño overview de las multas o del comportamiento de ellas respecto al GDPR, desde que ya empezó el régimen sancionatorio, porque ya también salió la ley, les dieron un periodo de 2 años y la mayoría de empresas, digamos, les quedó corto ese tiempo para adaptar todos sus procesos, digamos, procesos organizacionales, tecnológicos, etcétera, etcétera, y cumplir con el GDPR. Entonces, como podemos observar en la imagen, desde julio del 2018, casi durante un periodo de 1 año, las multas eran pequeñas, ¿no? Recordemos que, como bien mencionó Federico, las multas allá son del 4% de la facturación global del negocio o 20 millones de euros, o lo uno o lo otro, lo más alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como pueden ver en esta gráfica, a julio del 2021 se tiene un acumulado en total de multas de aproximadamente ya 300 millones de euros. Como podemos ver, con el pasar del tiempo, esto va evolucionando, va aumentando cada vez más. Lo cual, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que acá en Ecuador, nosotros seguramente, así como hemos adoptado muchas partes del GDPR, de este estándar europeo, seguramente vamos igual a adoptar algunas guías o también este tema del comportamiento respecto a las multas. De ahí solo para finalizar esta slide, quería decir, pues en los países europeos, por total de multas tenemos en el top 3 a Italia, Francia, Alemania perdón, ese es por el total de la multa, ¿no? Ahora por número de multas tenemos España, Italia y Rumania. Siguiente, por favor. De ahí, el tema de la protección de datos también siempre tiene que estar bien llevado en toda organización por el tema de la concienciación. Además de en la parte de organizaciones, este tema de la protección de datos es una responsabilidad social de todos. Todos tenemos que conocer y saber desde las etapas de... Perdón, un momento. Disculpen, les decía que todo esto es una responsabilidad social de todas las personas y incluso esto debe de comenzar el tema de la concienciación desde las aulas. Todas las personas de todas edades tienen que saber que tienen derecho a la protección de sus datos, que es algo muy importante. Como podemos observar, ahí el niño antes de escribir su nombre en la pizarra le pregunta a la profesora, ¿para qué necesitas eso? ¿O qué finalidad tiene aquella acción? Igual en la otra imagen podemos observar que la privacidad o la protección de datos funciona como una piedra angular, que si es que nosotros quitamos eso, podemos tener pérdidas económicas, también pérdida en el mercado de valores, integridad, confianza en la empresa, reputación, pérdida en la reputación, en la lealtad de los clientes e incluso de los propios empleados. Finalmente, el tema de la protección de datos también, como les decía, que es algo colectivo, una responsabilidad de todos. Como dice una autora llamada Carissa Bellis,
ella menciona que, por ejemplo, cuando uno comparte un dato, incluso podría estar compartiendo los datos de las personas a su alrededor, de su entorno. Por ejemplo, yo comparto una geolocalización, también estaría informando de dónde están viviendo mis familiares, los que están a mi alrededor. Incluso también con el tema de la genética, de si es que yo me hago un examen genético, en ese examen van a tener datos no solamente míos, sino de mi familia, de mi descendencia, de mis antepasados. Siguiente, por favor. De ahí todo esto de la protección de datos va muy de la mano con algunas áreas, entre ellas seguridad de la información, en donde se tiene que proteger básicamente la información basada en el triángulo de la CIA, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. También podemos observarlo esto en tres áreas principales, que serían personas, procesos y tecnología, incluso si la empresa quisiera realizar un análisis de brecha y ver cómo están esos aspectos. De ahí, para pasar rápidamente, les voy a mencionar aquí algunas políticas que podría tener estas áreas, como es el cifrado de la información, temas de respaldo, eliminación segura, concienciación, seguridad de red, accesos remotos, roles, responsabilidades, desarrollo seguro y otras más. También, como se trabaja de la mano con seguridad de la información ya en un entorno real de protección de datos o un oficial de protección de datos, también se trabaja, por ejemplo, con áreas de gobierno de datos o gobierno de la información, al igual que con áreas de legal. Entonces, ahí se puede dar un buen soporte para una gestión de protección de datos. Sin embargo, el oficial de protección de datos siempre va a estar en interrelación con las distintas áreas de toda la empresa, de áreas de negocio, áreas de finanzas, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Siempre va a estar participando en todo, porque recuerden que la mayoría de departamentos en una organización tratan datos personales. Entonces, todo tiene que estar protegido y acorde a la ley. Ahora, uno de los pasos prácticos ya que se pueden ir realizando es levantamiento de un inventario de activos y datos personales. Básicamente, por medio de una matriz o incluso también por medio de algunos programas, se puede realizar esta acción de manera manual o automática, por lo cual pueden poner, por ejemplo, o utilizar, si es que ya tienen una matriz del área de seguridad de la información, donde se identifiquen aquellos activos de la información, el nivel de criticidad o el esquema que tenga la empresa para clasificar esa información, si es que es información de acceso público, restringida, confidencial o secreta, o dependiendo de cómo lo traten en su organización. Se le puede añadir algunos campos, por ejemplo, si esas fuentes manejan datos personales, si no, si son datos personales sensibles, qué tipos de datos, por ejemplo, describir en esta fuente, esta base de datos de clientes, tengo nombre, dirección y el propósito. ¿Para qué yo voy a utilizar esa fuente? Por ejemplo, utilizado en el marketing y actividades de retención. Además de identificar el propósito, es muy importante siempre mencionar la base legítima, que es más o menos, yo le llamo como un justificativo. Como ya nos explicaba igual Federico y Diego, yo puedo decir, muy bien, el tema del marketing lo voy a utilizar. Para yo hacer marketing necesito el consentimiento del cliente. Entonces yo me estoy apoyando en eso para hacer este propósito que quiero. ¿Quién va a ser el propietario de esto? El director de ventas, por ejemplo. La criticidad para el negocio va a ser alto. Y así. Entonces este es más o menos una pequeña matriz donde pueden incluir esos datos y adicionalmente pueden mencionar o incluir el periodo de retención, que es muy importante, porque recuerden que esos datos son de las personas, no de la organización. Entonces, una vez que finalice, digamos, la relación contractual, yo tengo que eliminar esos datos. Yo no me puedo quedar con esos datos porque no me pertenecen. O podría quedármelo si es que tengo alguna obligación legal. Por ejemplo, en la UAFE les piden a la unidad de antilavado de activos que guarden los datos por 15 años en caso de algún tema de lavado de activos o algo por el estilo. Igual, yo puedo mencionar la ubicación de en dónde está esa base de datos, esa fuente, si está localmente acá en el Ecuador, si está en el exterior o en dónde, ¿no? Y adicionalmente, como les decía, este levantamiento puede ser de manera manual o incluso de manera automática por medio de herramientas que
realicen el escaneo o, digamos, la lectura de los metadatos de estas fuentes y me indiquen dónde tienes tú los datos y qué tipos de datos tienes ahí. Entonces, igual hay algunas herramientas en el mercado que las podrían ver. Siguiente, por favor. Esa ya le expliqué. Siguiente, porfa. La clasificación de los datos personales también es un paso muy importante para las empresas, donde nosotros tenemos que identificar de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro giro de negocio. Por ejemplo, una empresa que se dedique a vender, no sé, por ejemplo, en el área de banca. Ahí en la banca no se van a necesitar, no se va a saber, no se va a requerir los temas de datos genéticos. Entonces, por ejemplo, esos tipos de datos, que son datos sensibles, en mi clasificación para la empresa, no los voy a incluir. Entonces, por eso digo, tiene que ser en base a su giro de negocio. Tienen que analizar qué tipos de datos ustedes tienen y si les aplica o no les aplica, si los recolectan o no los recolectan y clasificarles por categorías, por ejemplo, temas financieros, temas sociales o demográficos. Y algo adicional que me parece muy importante es que ustedes identifiquen si esos datos les están entregando directamente al cliente, si son generados, digamos, por la interacción de la persona con dispositivos móviles o por medio de transacciones o alguna otra fuente, o alguna otra forma. Y finalmente, otras fuentes, por ejemplo, fuentes públicas. Si yo estoy accediendo, me invento a la página de antecedentes penales para ver si tiene o no una persona un antecedente penal, esa es igual. 3 formas para que me entren a mí datos. Siguiente, por favor. También, como toda organización, tiene que siempre tener una política de protección de datos, en la cual aquí les he planteado un pequeño, digamos, contenido de lo que podrían tener su política, como introducción, alcance, objetivo, responsabilidades, donde ya identifico qué tiene que hacer cada área o qué es lo que debe de hacer, ¿no? Por lo general, el delegado o oficial de protección de datos está en una segunda línea, en un modelo de 3 líneas de defensa para la gestión de riesgos. La primera línea sería el área de negocios, los que utilizan o consumen estos datos. La segunda línea, como oficial de protección de datos o seguridad de la información, van a velar que se cumpla esta política. Y la tercera línea, que sería auditoría, que revisaría el trabajo de la segunda y primera línea. Adicionalmente a esto, nuestra política puede contener lineamientos de cómo voy yo a obtener el consentimiento. Si va a ser por una llamada, si le voy a grabar, le voy a decir algún speech como que debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos, necesitamos tu consentimiento para proceder a realizar la grabación de esta llamada. ¿Acepta sí o no? O por medio de un IVR, igual presiona 1, presiona 2, si es que sí o si es que es no. Asimismo, otros lineamientos como los que podemos ver. Y la última recomendación de esto es que puedo realizar una política general o segregada, una para clientes, otra para empleados, otra para empleados y otra para proveedores. Ahí hay un pequeño error. Siguiente, por favor. Asimismo, nosotros tenemos que tener un aviso de privacidad, que por lo general esto lo vemos en las páginas web o en los dispositivos móviles, aplicaciones móviles, cuando, digamos, por ejemplo, WhatsApp, cuando actualizó sus términos y condiciones, nos salía un aviso de privacidad. Entonces, nosotros también tenemos que colocar esto y va a estar expuesto en nuestra página web o en nuestra aplicación para que los clientes vean y sepan cómo nosotros vamos a tratar sus datos personales. Justamente podemos observar que se pone siempre una introducción donde básicamente nosotros vamos a identificar al responsable del tratamiento, que en este caso es la organización, ¿no?, quien está tratando esos datos. También se va a identificar los canales de contacto con la organización, si es que es algún teléfono, algún correo, al igual que el contacto del oficial de protección de datos o delegado. También se indica aquí qué datos estás recolectando. Para eso te puedes ayudar de la clasificación que levantaste anteriormente, al igual que de dónde estás tú obteniendo esos datos. Si me los estás entregando tú como cliente, si me los están entregando otras fuentes,
o incluso si están siendo autogenerados. También nosotros necesitamos identificar las finalidades. ¿Yo para qué voy a utilizar tus datos? ¿Te voy a hacer marketing? ¿Te voy a hacer una analítica de datos? Y adicionalmente a ese propósito, yo tengo que identificar qué base legal estoy utilizando para hacer eso. No lo puedo hacer porque a mí me dio la gana de hacer una analítica de datos, hacerlo así nomás, sino siempre tener una base legítima que me apoye y me valide. De hecho, en las estadísticas de las multas, el principal problema para las multas, digamos, la mayor casuística para el tema de las multas es que no se haya identificado una correcta base legítima. Ese es el principal problema en Europa, a lo menos para el tema de multas. De ahí en mi experiencia personal, en paréntesis, allá en Europa veía que era por temas de marketing, que los clientes se desuscribían y les seguían llegando campañas publicitarias, tome su multa. Entonces, adicionalmente a esto, que es muy importante, que tiene que contener el aviso de privacidad, también debe de tener, por ejemplo, secciones que diga al interesado o el dueño de los datos, cómo puede controlar él sus datos, ¿no? También el tema, si es que se está utilizando cookies o mecanismos de seguimiento, un pequeño resumen e incluso referenciar a la política de cookies y donde él puede seleccionar qué cookies quiere, qué cookies no quiere, etcétera, etcétera. Adicionalmente, se puede mencionar los temas de resolución de problemas de privacidad, en donde nosotros indicamos cuál es el procedimiento para que presente un reclamo ante el responsable del tratamiento y el delegado de protección de datos, y si es que no está conforme, también se le puede explicar que puede acudir a la autoridad o entidad responsable. En este caso, aquí en Ecuador, es la Superintendencia de Protección de Datos, que todavía no está creada, pero en un futuro ya la tendremos. Por último, dos temas muy importantes. Siempre avisar la fecha del aviso de privacidad. Ustedes tienen que poner como que en algún pie de página o algo así, esta política de privacidad fue actualizada a tal fecha. Y finalmente, la otra parte importante es que cualquier cambio a este aviso de privacidad tenemos que nosotros informar al cliente cómo lo vamos a realizar, si le va a llegar una notificación, si va a ser de algún otro modo, explicarle allí. Para finalizar este tema del aviso de la privacidad, quería mencionar que hay distintos modos de hacerlo. Por ejemplo, pueden incluir todo esto que les acabo de mencionar en un solo texto. Pueden incluso hacer referencias o tener archivos embebidos o en PDFs que se descarguen, haciendo referencia, por ejemplo, a si es que estoy compartiendo datos personales, también esa es otra sección muy importante de este aviso de privacidad, poder identificar a quiénes estoy yo compartiendo esos datos, las clasificaciones o tipos de proveedores que tienen acceso a esos datos, por ejemplo, empresas de analíticas de datos, empresas de marketing, empresas de entrega de correspondencia, etcétera, etcétera. Entonces, de eso de ahí, si es que yo no lo quiero incluir todo como un texto, puedo incluirlo por medio de un PDF, haciendo pequeñas secciones, o también otra forma es por medio de bloques, donde yo, digamos, maximizo o minimizo ciertas secciones y sería mucho más fácil la visualización, siempre llevado de una buena experiencia de usuario y de interfaz. Siguiente, por favor. Voy a avanzar un poco más rápido, que se me está quedando corto el tiempo. La política de cookies, como Federico ya nos mencionó, nosotros también tenemos que especificar qué tipo de cookies estamos utilizando y darle un poco más de detalle, ¿no? Igualmente, identificar la utilización, el tiempo que yo voy a mantener esas cookies es muy importante. Y al igual, al inicio de toda página web, poner si rechazo todas las cookies opcionales o si es que yo quiero entrar a la configuración y ya tener un mayor detalle. Siguiente, por favor. También otro tema muy importante es siempre elaborar un acuerdo de protección de datos, que es distinto a un acuerdo de confidencialidad. No es lo mismo. En este DPA o Data Processment, ¿cómo es? El acuerdo de protección de datos, nosotros tenemos que identificar a las partes, al responsable y al encargado del tratamiento y definir las responsabilidades o obligaciones o otras cláusulas y finalmente hacer la firma del presente documento. Esto deberían firmar todos los proveedores o posibles proveedores que vayan a tener sus empresas. Siguiente, por favor.
De ahí, para finalizar, quería mencionarles que existen distintos marcos referenciales, asociaciones, etcétera, etcétera. Y algo que me ha gustado, estaba revisando los controles SIS versión 8 en esta actualización y podemos ver que en la versión 7 la protección de datos ha subido de esa posición número 13 a la posición número 3. ¿Eso qué significa lo de las posiciones? Es el nivel de importancia de criticidad para un grupo de organizaciones, porque esto es en base a la experiencia de las empresas y podemos ver ese gran salto que da del 13 al número 3. Siguiente, por favor. En base a por todo esto de las normativas regulatorias, porque cada vez está tomando más fuerza el tema de protección de datos a nivel mundial. Otros marcos en los que ustedes se pueden apoyar para elaborar sus programas de protección de datos o implementaciones es apoyarse, por ejemplo, en la ISO 27701, que es, digamos, la contraparte del SGSI para seguridad de la información, en donde son sistemas de gestión de privacidad de la información. Por ejemplo, en la 27550, lineamientos de ingeniería de privacidad. En la NIST también hay un marco de privacidad de NIST muy bueno, que recoge algunos controles que pueden implementar, al igual que muchas otras documentaciones muy buenas. Igual dentro de PCI, que es el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago, tenemos igual algunos lineamientos para proteger ciertos tipos de datos y igual la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad también da algunos tips, webinars y otros datos. Finalmente, tenemos como recomendación varias guías y muy buenas que las recomiendo revisar, que ya pueden ir implementando sus programas en sus empresas. Son las guías de la Agencia Española de Protección de Datos y del CENIL, que es la Comisión Nacional de Información y Libertades de Francia. Siguiente, por favor. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a los expositores. Diego, Federico, Hugo, excelente. Sabemos que se nos avecina un nuevo entorno para la protección de datos personales. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas que he pedido que dejen en el chat. Y la primera de ellas es la siguiente. Buenos días. ¿Qué pasa con los últimos ataques y disposición de nuestros datos personales? ¿Podríamos interponer una denuncia contra estas instituciones en base a la Ley de Protección de Datos? ¿Qué implicaciones habría? Muchas gracias. Si quieren, yo contesto las dos primeras que tienen que ver justamente con el tema de CNT. A ver, lo primordial, desde que entró en vigencia la ley el 26 de mayo, todos nosotros como ciudadanos asumimos un nuevo rol, y es el rol de ser digamos, titulares de nuestros datos personales. Ya no solamente somos ciudadanos ecuatorianos, ahora somos también titulares de datos personales a miras de esta ley. Lo que decía Federico, justamente se nos devolvió el control sobre nuestros datos personales. Entonces, justamente con lo establecido en la ley, nosotros podríamos efectivamente, desde el 26 de mayo, hacer ejercicio de los derechos que esa ley contempla. Justamente los derechos que Federico comentaba, los de acceso, rectificación, eliminación u oposición, en la medida justamente que podamos presentar esa solicitud directamente a los responsables que están manejando esa información. Ahora, ¿cuál es el problema en términos de, digamos, del manejo de datos personales desde una institución pública? Primero, que a una institución pública no se le va a poder multar con el 1% del volumen de sus ventas, porque pues es una entidad pública. Entonces, la ley está determinando en una primera capa una serie de sanciones para cuando ocurran incumplimientos de la ley de protección de datos, dirigidas hacia los servidores o funcionarios que estuvieron involucrados en ese incumplimiento.
Esas sanciones, en el peor de los casos, puede llegar a ser de 20 salarios básicos en contra directamente del funcionario que estuvo involucrado en ese problema. Y la propia ley nos está determinando también que se podrán ejecutar acciones en contra del Estado ecuatoriano, más en una línea de responsabilidad extracontractual, pero algunos lineamientos digamos, en ese aspecto serán desarrollados en el reglamento que también se está trabajando para la ley. Entonces, efectivamente, si es que estuviéramos con la Autoridad de Protección de Datos constituida y se hubiera terminado el periodo de adecuación, ¿qué es lo que ocurriría si es que pasaría lo de CNT digamos, en ese escenario? En primer lugar, las personas podrían ejercer directamente sus derechos ante las instituciones involucradas en el problema. Adicionalmente, presentar una denuncia ante la superintendencia y justamente esa superintendencia iniciaría un proceso administrativo en contra de la autoridad. Un tema muy importante en esta línea, una vez conformada la autoridad, digamos, y el régimen sancionatorio, las empresas, muy atado a lo que nos comentaba Federico del principio de proactividad, es que nosotros como empresas vamos a tener que generar canales internos de respuesta al ejercicio de estos derechos. Es decir, no solamente los ciudadanos, no solamente nosotros como titulares, la vía que tenemos para hacer valer nuestros derechos de protección de datos son ante la autoridad. Nosotros como ciudadanos hacemos valer esos derechos directamente a cada uno de esos actores, a cada uno de esos responsables que están manejando mi información. Así que yo puedo ejercer estos procedimientos directamente ante la empresa que me da servicios de televisión por cable, directamente a la telefónica que me da servicio para mi teléfono celular, directamente a mi aseguradora, directamente a los bancos. Entonces, vamos a crear justamente un tema cultural, o sea, se vuelve cultural el tema porque cada entidad existente en el Ecuador va a tener que de alguna forma generar un canal de atención al cliente para temas de protección de datos personales. Ese es un tema muy importante que quería comentarles. Perfecto, perfecto. Muchísimo. Una fuente pública, por ejemplo, el estado civil o bases de datos, en este caso del registro civil. Es necesario tener también el consentimiento de parte de esa fuente y de esos usuarios. Si gustan, puedo contestar esa pregunta. Seguro, Hugo, gracias. Sí, justamente el tema de las fuentes públicas en nuestra ley nos dice que no requiere un consentimiento si tú vas a extraer datos de fuentes públicas. No necesitas el consentimiento, pero ¿qué te dice? Tú tienes que informar previamente al cliente o al interesado o dueño de esos datos que tú estás recolectando esos datos de él de una fuente pública X. O a su vez, si es que no lo haces antes, tienes hasta 30 días para notificarle al dueño de esos datos que tú has recolectado cuáles datos y de qué fuente. Perfecto. Una consulta, Federico. ¿Podrían existir sanciones por los incumplimientos en este lapso de 22 meses? Estás sin audio, perdón. No, de acuerdo a la ley tal y como está configurada, no, porque tenemos este periodo transitorio todavía de esos 22 meses. Con lo cual, este periodo de gracia, por decirlo de algún modo, lo que hace es que eso, tal y como comentaban Diego, Hugo y yo en mi exposición, es ir adecuándonos a este tipo de tratamiento. Con lo cual, de acuerdo a la ley de protección de datos, todavía no podría haber sanciones. Perfecto. Y finalmente tenemos la pregunta si es suficiente con obtener, por ejemplo, una certificación ISO. ¿O es una recomendación? Si gustan, no sé, la puedo responder. El tema de las certificaciones o buenas prácticas o estándares son simplemente para que la empresa tenga herramientas y pueda, digamos, tener estándares internacionales o que estén normalizados a nivel mundial.
Pero lo que nosotros tenemos que cumplir es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que puede tener ciertas particularidades en función de la legislación de cada país. Entonces, mi recomendación es que se realice o las empresas puedan efectuar un análisis de brechas para saber dónde están actualmente y a dónde tienen que llegar, ver cómo cubrir esas brechas, que por lo general eso siempre se realiza en las consultorías, y posterior a ello comenzar a implementar el programa de protección de datos, obviamente en conjunto con si es que la empresa lo amerita, está tratando grandes volúmenes de datos personales, pues deberá contratar un delegado de protección de datos u oficial de protección de datos. También podría estar externalizado. Hay empresas, de hecho, que ofrecen esa clase de servicios. Esa sería mi recomendación. Y solo por complementar lo que decía Hugo, en el contexto en el que estamos, como les decía, estamos en una etapa donde podríamos decir que estamos en la etapa preventiva de la ley. Entonces, justamente para cumplir con esos estándares, tenemos que empezar a enrumbarnos en la construcción de este cambio de paradigma, porque finalmente esto se cala en diferentes aspectos de la organización y, digamos, se expande en la cotidianidad de la operación. Entonces, ¿cuáles son los pasos que a mi criterio se deberían ejecutar? En primer lugar, realizar un diagnóstico de cómo su organización se encuentra en términos de cumplimiento de la ley, tal y como está en el momento. Este diagnóstico básicamente funciona como una fotografía de análisis de los procesos internos del negocio, de las personas involucradas, del tipo de bases de datos que se manejan, y eso se contrapone con las obligaciones y con los propios estándares que la ley ha determinado. Una vez con ese diagnóstico claro, identificados los riesgos, identificadas las brechas, identificados también los cumplimientos, las buenas cosas que probablemente se tienen avanzadas, es necesario empezar el proceso de implementación o de adecuación como tal a la ley. Y ahí, como decía Hugo, no bastaría con contar con certificaciones internacionales o con certificaciones ISO. Recordemos que la ley, dentro de las obligaciones, está determinando que las empresas, o sea, más allá de tener una política de privacidad, deberán contar justamente con los análisis previos para ejecutar esas políticas de privacidad. Entonces, es una serie de proyectos que pueden ser tácticos o estratégicos. O sea, tácticos me refiero que se ejecutan en ese momento, o estratégicos que son más complejos, para ir enrumbándose justamente en el cumplimiento de la ley. Adecuación a los contratos, adecuación a la o revisión o generación de las políticas de privacidad, revisión de los sistemas informáticos que se manejan. Es decir, es un conjunto de actividades que se tienen que hacer y que justamente los 22 meses comienzan a parecer muy cortos en ese sentido. Una gran recomendación que también quiero darles, justamente la ley en sus disposiciones generales determina que una vez conformada la autoridad, que probablemente, muy probablemente será configurada antes de estos 22 meses, probablemente la autoridad la tengamos en 6, 7 meses, generará un reconocimiento especial a todas aquellas empresas que hayan ejecutado procesos de adecuación antes o durante esos 22 meses. Eso sin duda alguna se convertirá, digamos, en una suerte de reconocimiento público que sin duda alguna potenciará justamente la confianza, la integridad, la reputación de la empresa en estos entornos. Solamente para concluir el tema de si un trabajador, por ejemplo, filtra información, una gran recomendación que yo haría es, como les digo, esto es tan cultural en el ámbito empresarial que probablemente dentro del proceso de adecuación a la ley sería interesante revisar, por ejemplo, los reglamentos internos de trabajo de sus empresas para adecuarlos con disposiciones atadas justamente a las obligaciones de la ley,
para que sea, digamos, un sistema interno mucho más robusto. Y en ese sentido, sí, efectivamente, de atar sanciones internas a la empresa en el ámbito laboral que tengan que ver con temas de protección de datos. Excelente, Diego, súper completo. Muchísimas gracias. Son datos realmente importantes que debemos saber a la hora de aplicar la ley y todo lo que tenemos que hacer en estos 22 meses que nos quedan. Ya existen incluso empresas aseguradoras que están ofreciendo servicios de cobertura en caso de filtración de datos. Existen empresas certificadoras que están apoyando con la implementación de políticas y documentos para hacer esta trazabilidad de datos, establecer responsabilidades, usuarios y demás. Entonces, lo importante es estar bien asesorados. En honor al tiempo, les queremos dar las gracias a todos los expositores y principalmente a los asistentes, porque la difusión del conocimiento, y como bien decía reiteradamente Diego, la cultura, la apreciación de este tema es fundamental. Como les había manifestado, como parte de Puente y Asociados, estamos celebrando nuestros 20 años y esta es la primera de una serie de eventos que vamos a realizar, por lo cual les anticipamos que el próximo foro será el jueves 19 de agosto y será sobre el arbitraje y regreso del Ecuador al CIADI. Tendremos expositores de elevado nivel, como es habitual, de la academia, profesionales, invitados internacionales, así que de plano la invitación está abierta. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por su participación. Los contactos de Diego, Hugo, Federico y nuestro equipo pues están disponibles para ustedes y pueden contactarnos con nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Un excelente día.